Buenas, ¿cómo están mis retro amigos? Vamos con el último video de la lista de reproducción, esta que hice de todo lo que son programas musicales. Bien, casi todos creen que la locura musical empezó con el Club del Clan, pero el verdadero laboratorio arrancó antes, en 1961. El primer intento real fue en Canal 7, con Swing, Juventud y Fantasía, que arrancó el 7 de febrero de ese año bajo la licencia del ecuatoriano Ricardo Mejía, directivo de RCA, buscando adaptar los éxitos internacionales al español. Meses después, Canal 11 subió la apuesta con un ciclo que nació como Ritmo y Juventud y que terminó mutando, según las fuentes de la época, no siempre coinciden, ojo, en La Cantina de la Guardia Nueva, conducido por Dino Ramos, con sketch cómicos ambientados en un restaurante. De este semillero salieron varios futuros integrantes del clan, y como ya te conté todos los detalles en un video exclusivo, te lo dejo por acá en pantalla para que lo vayas a ver. Y bueno, saltamos a 1964. El elenco original del Club del Clan empieza a resquebrajarse. Canal 9 ofrece más plata y se lleva varios de las figuras de la nueva ola. Para no quedarse sin nada, Canal 13 reconstruye el Club del Clan con caras nuevas, mientras los que se fueron terminan en sábados continuados con Antonio Carrizo al frente. El propio Tedesco pasó por ahí antes de armar su propio ciclo, un chico llamado Johnny junto a la cantante Mónica Lander. Esto no tengo datos confirmados, así que si alguno se acuerda me lo deja en los comentarios. Mientras tanto en el 13, Pipo Mancera daba el batacazo. Se mudaba desde Canal 9 con su programa Ómnibus, ahora rebautizado Sábados Circulares, con el cual terminaría dominando la pantalla por una década entera. Otro gigante casi olvidado fue Scala Musical, la verdadera competencia musical del Club del Clan. Mientras el resto hacía pop de estudio prolijo, ahí se metían bandas como Los Gatos Salvajes y hasta grupos uruguayos que venían a probar suerte en la Argentina. Y agárrate este súper datazo. En 1964, un pibe de 14 años llamado Luis Alberto Spinetta participó del concurso de talentos del programa y salió segundo. Con la plata que ganó por ese segundo puesto, se fue a comprar una copia del disco Beatles for Sale. Ese álbum lo marcó definitivamente y fue una de las grandes influencias para que unos años después, en 1967, terminara formando Almendra. Scala Musical era un fenómeno tan grande en la cultura juvenil y musical de la época que en marzo de 1966 llegó a los cines con su propia película homónima, donde participaron bandas pioneras del género como los Shakers. Llegamos a finales de los años 60. Las reglas cambian. Las compañías discográficas deciden fabricar sus propios programas para vender sus discos de forma directa. El primero de estos ciclos fue Sótano Beat, que salió al aire por Canal 13 el lunes 6 de octubre de 1969, conducido por Liliana Caldini y Charlie Leroy. Fue el primer programa en llevar grupos de chicas y chicos al estudio para que bailaran frente a las cámaras los éxitos del momento, mientras en vivo tocaban bandas de música beat. Y ahí pasó algo raro y hermoso. En ese mismo escenario convivían el pop más comercial con las leyendas fundacionales de nuestro rock. Por Sótano Beat pasaron grupos como Almendra, Manal, La Joven Guardia y el dúo Bárbara y Dick. Y fue en ese ciclo donde debutó en la pantalla una jovencísima cantante que sería conocida como Tormenta. El éxito del formato fue tan grande que desató una fiebre de discos compilatorios, como por ejemplo Sótano Beat a todo calor, 1970, y el icónico Alta Tensión en Sótano Beat, que era el famoso nevado, por sus manchas blancas sobre el vinilo negro. Sótano Beat fue el gran experimento que le demostró a los canales y a las discográficas que el formato de jóvenes bailando realmente funcionaba. Y este fue el que abrió las puertas, ya en los 70, a una guerra mucho más feroz entre dos programas diarios. Música en Libertad contra Alta Tensión. Esa rivalidad ya te la conté con lujos de detalles en otro video. Te lo dejo también por acá para que lo vayas a ver. Pero en esta misma guerra de las discográficas, por Canal 9, hubo otro eslabón perdido, Voltops. Este también me lo nombraron un montón en los comentarios. Sequin dreams in the window. I'm
Y ahí pasó algo que cambiaría la televisión argentina para siempre. En 1973, una de las chicas que bailaba en el programa tenía 17 años y se llamaba Cris Morena. En ese estudio conoció a Gustavo Yankelevich. Un año de novios después, se casaron. Lo que en ese momento parecía un programa más de chicos bailando, terminó siendo el origen de la pareja que años después armaría Telefe. El ciclo estaba diseñado para recrear la atmósfera de los boliches o la de las discotecas de la época directamente en el living de las casas. El formato consistía en un elenco de chicos y chicas jóvenes que realizaban coreografías y bailaban los éxitos musicales del momento. Sin embargo, su gran innovación técnica fue la incorporación de imágenes grabadas en exterior que funcionaban una cosa así como los primitivos videoclips, para ilustrar las canciones, algo completamente dinámico y de vanguardia para la televisión de esos años. Esto se combinaba con presentaciones en vivo de solistas y bandas que iban a estrenar temas o a recibir discos de oro. En 1974, en plena guerra por el rating juvenil, el programa dio un gran golpe maestro. Contrató a Fernando Bravo, quien hasta ese momento era el exitoso conductor de la competencia directa Alta Tensión que se emitía por Canal 13. Con la llegada de Bravo, el ciclo se rebautizó como Club Voltops y se mantuvo al aire hasta su final en 1976. Voltops también fue un experimento comercial pionero. CBS Columbia lanzó una famosísima serie de discos de vinilo compilatorios titulados 14 Voltops. La estrategia era perfecta. El programa de TV disparaba la venta de los vinilos y la compra de vinilos aseguraba que los jóvenes sintonizaran el programa todos los sábados. El éxito de la fórmula de Yankelevich y CBS fue tan grande que en 1973 intentaron expandir el formato a otro segmento demográfico creando Música para Ver, también en Canal 9, conducidos por Maisabé y el poeta Hamlet Lima Quintana. Este ciclo intentaba mezclar el formato de chicos bailando en televisión, pero exclusivamente con música folclórica. Bien, les comento. La información que hay es bastante dispersa y no está muy bien. Está bastante desprolija. Busqué por todos lados. No encontré algo que sea válido, como concreto, decir, bueno, si esto es verdad. Entonces, juntar la información, la verdad que me costó bastante. De hecho, me quedaron un montón de programas afuera, que son los que me fueron nombrando ustedes, y los fui rescatando y bueno, fui buscando información de la cual no hay mucha. Así que les voy a pedir, por favor, que a medida que ustedes vayan viendo el video y vivieron esa época, ahí es lo mejor, porque tienen el recuerdo real. Me van pasando lo que se acuerdan ustedes, si había quien lo conducía a un programa, si era en esa época, si trataba de eso, si salió alguna figura conocida de ahí. Por lo menos todo ese material que me vayan dejando, yo lo voy copiando, lo voy pegando en la descripción del video, entonces queda más completo y realmente va a quedar la información más parecida a lo que sería la realidad. Y bueno, espero que puedas ver de principio a fin toda la lista de reproducción porque es súper interesante. Nos vemos en el próximo eco. ¡Beso!